esta entrevista quería hablar también acerca de esa relación entre medicina y filosofía, porque en definitiva todo médico inevitablemente tiene una filosofía de fondo en su vida diaria, en su práctica, en sus estudios y demás. Y por otro lado, la medicina tiene un propósito muy particular, pero ese propósito no le ha sido asignado por la medicina porque ninguna ciencia es juez de sí misma, como decía Aristóteles, sino que hay una ciencia que está por encima de todo, que es la que determina los parámetros de la ciencia, y eso es la filosofía. Exactamente. Y para poner, por ejemplo, algunos ejemplos concretos para que los que están escuchando entiendan, cuando uno hace medicina, uno tiene que tener bien en claro la diferencia entre lo normal y lo anormal. Ahora, ¿quién es el que determina eso? Y aquí es donde viene la relación entre las ciencias. ¿Quién determina el valor de la vida, por ejemplo? ¿Quién determina la dignidad humana? Porque un médico generalmente se rompe el lomo, como decimos en Argentina, en los hospitales públicos, tratando de salvar vidas, de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay una dignidad intrínseca en ese ser humano, pero esa dignidad, esa visión del ser humano no lo da la medicina, sino que lo da algo superior, que es lo que decimos la filosofía. Por eso todo médico, le guste o no le guste, opera con presupuestos filosóficos, con una ética, con una moral determinada. Y la medicina, por ejemplo, me puede decir cuál es el propósito biológico de algo, cómo funcionan los sistemas del cuerpo, cómo operan ciertas cuestiones químicas dentro del funcionamiento de esos organismos, pero no me puede decir cómo deben comportarse los seres humanos. Esas son, obviamente, preguntas filosóficas. Y la medicina no responde preguntas filosóficas, pero sin embargo, como decía, todo médico, quiera o no quiera, tiene una visión filosófica de la realidad y del ser humano. Por eso, esta es mi pregunta para el doctor Jorge Marciel. ¿Por qué te gusta estudiar la filosofía? ¿En qué te ha servido para tu formación personal? Bueno, para empezar, la filosofía, si uno lo toma etimológicamente, es amor por el saber, por el conocimiento. Entonces, básicamente cualquier persona que tenga valoración del saber por el saber mismo, sin importar la cuestión pragmática de su utilidad inmediata, sino lo que ese saber significa, lo que ese saber a uno le genera espiritualmente, se siente atraído por la filosofía. Porque la filosofía plantea cuestiones que para muchos pueden no existir porque son abstractas, no son cuestiones que uno pueda verlas, tocarlas, olerlas, que son las cuestiones que trata la metafísica, cuestiones vinculadas como puede ser el amor, la trascendencia de la vida, la concepción de Dios, del alma, la verdad, el funcionamiento de la razón, la moral, y hacen a la vida humana. El ser humano no es solo cuerpo, no son solo células con reacciones químicas denominadas metabolismo. El ser humano obviamente tiene necesidades materiales como alimentarse, reproducirse, descansar. Obviamente tenemos cuestiones instintivas propias de nuestra parte animal, pero también está lo espiritual, y esto no lo digo desde un marco religioso, yo soy agnóstico y eso lo sabe todo el mundo, sino desde el punto de vista todo lo intelectual que sucede dentro de uno, que te lleva a indagar sobre muchas cosas, qué sentido tiene nuestra existencia, para qué estamos en este mundo, de pronto, para qué sirve la profesión que yo estoy ejerciendo, haber elegido bien mi profesión, qué sentido tiene levantarse a las 4 de la mañana, subir corriendo al auto y llegar a la clínica para poder atender un parto o una urgencia, que es la vida del médico especialista en ginecología obstetricia. Al menos el que atiende embarazos vive de guardia permanente porque en cualquier momento lo pueden llamar por una paciente. Entonces, todo ese tipo de planteo te hace indagar cosas que no la vas a encontrar en un libro de medicina. No van a estar la respuesta, o al menos la forma de razonar sobre estos temas no la vas a encontrar en un libro de anatomía y fisiología. Y eso llevó a que me interesara la filosofía, buscar ese otro conocimiento
que excede al conocimiento técnico. Chicos, donde te daban un pantallazo de los filósofos más importantes, un libro muy bueno, La filosofía, una invitación a pensar, de un filósofo argentino llamado Jaime Barilco, que ya falleció. Yo tuve el honor de conocerlo en persona en una conferencia que dio en Tucumán. Me interesó mucho la filosofía de Kant, por un lado porque fue uno de los pocos filósofos que tuvo una vida intachable, sin ningún tipo de exceso, sin problemas legales, sin generarle ningún tipo de daño a nadie. Inclusive cuando él realizaba crítica a los trabajos de otros filósofos, lo hacía de una manera extremadamente respetuosa, reconociendo el valor de esos filósofos. Y bueno, leí varias de sus obras, leí sus 3 críticas: crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica al juicio, hacia la paz perpetua, metafísica de las costumbres, libros introductorios a Kant como La filosofía crítica de Kant de Gilles Deleuze, un filósofo francés, y me interesó mucho la concepción que él tenía de la moral, cómo actúa como una guía para aquel hombre que es verdaderamente libre, aquel hombre que es independiente de todo lo que son las inclinaciones materiales. Obviamente uno no se puede casar con ningún filósofo, tiene que tomar lo bueno, sacar lo malo. Todo filósofo está expuesto a crítica, nadie tiene la verdad absoluta, pero me interesé por él en la filosofía y sentí que inclusive leyendo obras filosóficas no las iba a poder comprender en su magnitud como las comprende un licenciado en filosofía. Entendí que el pensamiento filosófico toma un trabajo y que para eso hay que educarse, hay que formarse, como yo tuve que educarme para poder entender el funcionamiento del cuerpo, saber cómo realizar un interrogatorio, un examen físico, cómo interpretar exámenes complementarios como un laboratorio o una ecografía. Tuve que hacer una serie de materias introductorias y me di cuenta que para poder tener una buena formación filosófica tengo que aprender de los filósofos, y eso implicaba estudiar la licenciatura. Primero la intenté en la Universidad Nacional del Comahue, pero los tiempos no me permitieron, quedé libre en las materias, y actualmente me inscribí para hacer la distancia. Por suerte aprobé el módulo de ingreso, y el año que viene probaré, trataré de hacer la carrera, de última haré lo que pueda. Si puedo completar todo el primer año y pasar a segundo, fantástico. Si me tengo que demorar más tiempo, me demoraré, y si no, haré lo que pueda y seguiré aprendiendo filosofía por mi cuenta. Pero bueno, la función de la filosofía, como bien dijiste vos, Pablo, cada ciencia tiene una visión parcial de la realidad, muy en detalle, muy en profundidad, pero parcial al fin, mientras que la filosofía tiene una visión de toda la realidad sin ahondar en detalle, y aporta esa visión integradora a todas las demás ciencias, porque uno no puede interpretar todo desde una parte. Desde el mismo punto de vista, yo no puedo interpretar a una paciente solo con la ginecología y la obstetricia. Necesito tener una visión integral de su cuerpo, una visión integral de su mente, conocer un poco de sus circunstancias de vida, sus aspectos sociales, económicos y culturales. Y esa visión integradora te da la filosofía. Y por otro lado, te enriquece mucho en lo espiritual, en lo humano. Te haces planteos que no te haces en la filosofía, y tenés una visión de la vida distinta que no la tendrías sin la filosofía. No es que te haga más inteligente, pero esa indagación, ese cuestionamiento, ese desarrollo de un pensamiento crítico es muy ayudado por la filosofía. Claro, y yo creo que una persona, el hecho de profundizar en la filosofía, como bien decías, no te va a hacer más inteligente, pero sí te va a potenciar tu capacidad y tu inteligencia a un nivel, claro, a un nivel que capaz que nunca realmente te imaginabas. Y lo que decía recién también de que la filosofía da esa visión amplia, muchas veces la gente cuando se imagina un filósofo, se imagina a alguien encerrado en una torre de cristal que vive en su mundo, que obviamente ese tipo de filósofos existen, lamentablemente, pero
El filósofo verdadero es un filósofo que se cuestiona las grandes preguntas que afectan el aquí y ahora del ser humano en este mundo, en este contexto en el cual vivimos, en este contexto económico, político, social, y que da una respuesta que sirve de guía, como decías bien, con respecto a Kant, por ejemplo, del hecho de que la filosofía te da, te ofrece una guía, una herramienta de discernimiento, podríamos así decirlo, para enfrentarse al día a día, y especialmente yo creo que la respuesta tal vez más importante que responde, la pregunta más importante que responde la filosofía es la cuestión del ser. Uno dice, bueno, el ser, ¿qué es el ser? En realidad el ser hay que entenderlo como la realidad de uno mismo. ¿Por qué el ser y no la nada misma? Que eran las preguntas que hacían Leibniz y Heidegger. Claro, y esta es una pregunta que proviene allá de la Grecia antigua, la Grecia clásica, que se preguntaban por qué el ser y no el ser, por qué es que existimos, cuál es el propósito de nuestra vida diaria. Me levanto hoy a la mañana, como decía recién, a las 4 de la mañana. Vivimos en un mundo que está plagado lamentablemente de desesperación, de depresión, de tristeza, y todo eso yo creo, mirando ya desde un punto de vista más psicológico, todo está muy relacionado con la pérdida del propósito. Y Exactamente. esa pérdida del sentido del ser, el ser como algo que merece ser vivido. Tomás de Aquino, una persona a la cual yo he leído muchísimo, he leído prácticamente todas sus obras, también por este amor también que me ha llevado a la filosofía, al conocimiento, a la sabiduría. Y él haciéndose referencia al ser en los vivos, en los seres vivos, el ser es esa vida misma, esa vida que nos alienta, que nos empuja, que nos lleva a actuar en determinadas circunstancias, a sobrepasarnos a cualquier tipo de, muchas veces, de limitación personal, limitación psicológica. Pero cuando esa visión del ser, de esa visión de la vida, lamentablemente se pierde por muchos factores, por la falta, yo creo, de formación en la gente, por los medios de comunicación que nos llevan a una vida del hedonismo, del goce, de los sentidos, pero sin elevarnos a esa parte espiritual que vos mencionabas. Eso, lamentablemente, sí o sí trae consecuencias también para la vida espiritual del Seguro. Estamos más pendientes de la utilidad que las cosas nos pueden traer. Vemos al trabajo no como una vocación, sino como una herramienta para poder conseguir la casa, el auto, irnos de vacaciones. Nos convertimos en individuos autómatas que se levantan a la mañana, van al trabajo, vuelven y hasta inclusive en el tiempo de ocio no dan rienda suelta a su intelecto para pensar sobre las cuestiones trascendentales de la vida, sino que en ese tiempo de ocio caen en el consumismo habitual, en ese mercado que te impone las reglas de tu trabajo, también te impone las reglas de tu tiempo de ocio. Uh-huh. Ve los programas de televisión que ese mercado te impone, programas de televisión vacíos de contenido, superficiales, en lugar de aprovechar ese tiempo libre para estudiar, para aprender, para enriquecerte espiritualmente, para reforzarte humanamente. Inclusive ese tiempo de ocio no es el tiempo nuestro, es el tiempo que nos impone el mercado de la actualidad. Hoy por hoy la calidad de los programas de televisión, opinión personal mía, bajó mucho. Hay poco contenido, sobre todo en la televisión argentina. Hay muy poco contenido. Inclusive yo veía al dueño de un canal de televisión que se quejaba que las mediciones de rating eh, eran turbias, que estaban desfavoreciendo al canal del cual era dueño, y yo me ponía a analizar el contenido de los programas de televisión de su canal y dejan mucho que desear. O sea, la parte cultural no se trabaja. Es todo marketing, todo más de lo mismo. Y honestamente con el pasar del tiempo cada vez fui viendo menos televisión
Hoy por hoy veo muy pocos programas, algunos noticieros y programas críticos, que hasta inclusive a veces los saco cuando no me gusta y dedico más tiempo a la lectura, a- al estudio de material científico, sobre todo vinculado a mi militancia pro vida, antiaborto, a leer filosofía, porque creo que son cosas que me enriquecen más como persona para poder tener un pensamiento crítico que me ayude a no ser llevado por esta corriente ideológica de turno. Pensar por cuenta propia y hacer cosas que sean verdaderamente importantes para mí, para mi familia y para la sociedad. Independientemente de las cuestiones materiales, que obviamente no digo que no haga falta tener dinero, necesitamos un techo, necesitamos comida, necesitamos acceso a la educación, a la salud, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la persona y que van más allá de lo material que uno tiene que cultivar y que vemos que la sociedad quiere que no las cultivemos porque nos necesita estúpidos, nos necesita sin pensamiento crítico, sin principios y valores morales para podernos dominar y manejar a gusto y placer. Y tan es así la falta de pensamiento crítico que hoy en día podemos ver cómo muchas ideologías de turno imperaron en las escuelas, en las facultades, cómo se baja línea a través de los programas de televisión, a través de las políticas vinculadas a salud y a educación, cómo se sacan ciertas leyes que refuerzan esa ideología y cómo se castiga y persigue directa o indirectamente al que piensa distinto y no comulga con esas ideologías. Y bueno, la filosofía te ayuda a eso. Obviamente hay filósofos que tienen teoría bastante abigarrada, o sea, se habla mucho de Sartre, pero era un hombre que en su vida privada dejaba mucho que desear, estaba a favor de la pedofilia, estaba en contra del matrimonio, de las relaciones estables, inclusive con su pareja Simone de Beauvoir, armaban tríos con menores de edad. Simone de Beauvoir, una referente feminista que fue expulsada de la facultad donde enseñaba por este tipo de relaciones, eh, qué sé yo. No, eh, es realmente paradigmático en el caso de los posmodernistas, que es la corriente a la cual claro, pertenecen estos filósofos, el nivel de inmoralidad personal, lo cual obviamente es reflejo también de ese vacío, el vacío propio del exactamente. capitalismo. ¿Sí? El El creer en el liberalismo, el hecho que no hay límites, no hay normas, no hay reglas, todo vale, para ser libre no te tenés que guiar por ninguna norma, y ese hombre que se cree libre termina siendo preso de sus instintos, de sus inclinaciones naturales, termina siendo un individuo vacío de sentimientos, sin valor por su propia existencia y por la existencia de los demás, porque este tipo de personas considera a las otras personas, a los otros individuos, como herramientas para sus fines. Entonces termina siendo esclavo de esa falsa libertad que él lleva. Y eso inclusive lo podemos ver en la vida de aquellos filósofos que promovieron esto, como Karl Marx o Sartre, por dar el caso de algunos nada más. Ciertamente, ciertamente. Y por eso es que también uno siempre tiene que saber discernir y distinguir entre lo que es un filósofo de verdad, en el sentido griego de la palabra, por ese amor a la sabiduría, y lo que yo llamo pseudo filósofo, porque en definitiva toda la corriente del posmodernismo, toda la corriente del feminismo, toda la corriente de la teoría del género, es una pseudo filosofía, es algo totalmente falso. Falso por muchos motivos. Primero, porque no tiene ningún asidero en la realidad de la persona. Es decir, no tiene un fundamento biológico, un fundamento que se pueda demostrar científicamente, empíricamente. Es pura ideología al servicio de los propios sentimientos, de los propios deseos personales, que a su vez son deseos que tranquilamente se podrían llamar deseos perversos. Por ejemplo, tenemos el caso que nombrabas de Simone de Beauvoir, la referente feminista,
ella tiene una carta muy famosa que fue publicada en el diario Le Monde de París, el diario de referencia de Francia, en el cual ella pide la excarcelación de hombres que han sido acusados de violación, especialmente de violación de menores de edad. ¿Sí? Es decir, tenemos esa contradicción interna dentro del pensamiento feminista que por un lado es liberación sexual, por otro lado el violador eres tú, como dice el canto, el Estado opresor y demás, y pero por otro lado esa falsa misericordia hacia el violador, hacia el pedófilo, tratando de justificar de alguna manera actitudes que son totalmente reprochables. Y bueno, y todo eso obviamente que se debe a una falsa filosofía que tiene su origen allá por el iluminismo racional que mencionaba más temprano, especialmente el pensamiento de Rousseau, él habla de que el ser humano es en sí alguien naturalmente bueno, es un ser naturalmente bueno, y el que corrompe al ser humano es la sociedad. Es la sociedad la que nos corrompe, la que nos convierte en violadores, en opresores, en machistas, en lo que sea, y por lo tanto es el Estado quien debe remediar esa falencia de la sociedad, porque Rousseau decía, el Estado no es natural, pero es necesario para volver a recrear ese estado original del ser humano, donde todo era paz y amor. ¿Sí? Entonces, una contradicción interna del mismo pensamiento rousseauiano, que por un lado predica la liberalidad, el libertinaje total, ¿sí? El liberalismo rousseauiano, pero por otro lado necesita del Estado para controlar los frutos de ese Los liberalismo. pensamientos de los demás. Claro, claro, porque ese falso liberalismo va a llevar a la destrucción del orden social, y Rousseau se da cuenta, y por eso hay una contradicción interna dentro de su pensamiento. Liberación total de todas las costumbres, inmoralidad absoluta, pero por otro lado, control social para que esto no se desmadre, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo Bueno, que lleva?